Hola, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos y todas ustedes. Gracias por sintonizarnos una vez más a Podcast Leak. Aquí estamos con el podcast número 5, en el cual pues ya estamos aquí como siempre en nuestro colectivo Leak. Espero que este podcast sea de su agrado y espero también nos sigan en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, @colectivo-leak. Y también para mencionarles que nos pueden dejar algún comentario si están interesados en algún tema en particular, o de lo contrario, si necesitan algún texto que se haya tratado anteriormente o en futuras transmisiones. Bueno, pues vamos a dar inicio a este podcast y le cedo la palabra a nuestro queridísimo amigo Esquerati. Bueno, muchas gracias, Sunyeki. El modelo de hoy, pues vale decir, ¿no? Que va a ser un poco más dinámico, esperemos que así sea. Igual sirve que hacemos un nuevo formato, tratamos de intentar este nuevo formato para hacer la conversación mucho más dinámica. Y bueno, yo quisiera comentar brevemente acerca de lo que digamos, acerca desde mi contexto, cómo me ha acercado pues a la licenciatura de artes y cómo esta licenciatura por parte de la UDG pues me ha de alguna manera se ha relacionado con mi vida, ¿no? Y con el hecho de los compromisos o búsquedas que mi vida me ha llevado a plantearme, ¿no? Pues muchas veces yo creo que uno entra a la licenciatura primero con una idea muy clara, ¿no? La idea de seguir buscando una superación personal, ¿no? Creo que eso es algo que resuena en todo momento. Resuena en nuestro contexto, ¿no? La idea de que la licenciatura es una oportunidad para abrir nuestras cabezas y para abrirnos el mundo y para abrirnos hacia los demás y para crecer personalmente. Luego creo que también entrar a una licenciatura se ve desde este otro ámbito, ¿no? Que es la idea de que esta apertura nos va a posibilitar tener un mejor nivel de vida. Creo que eso en este país, sobre todo, y en este contexto, no lo podemos dejar de lado, ¿no? El hecho de que una licenciatura se vuelva la oportunidad o la llave de aspirar a un mejor nivel de vida, en el sentido de que nos posibilite un mejor empleo en donde tengamos una remuneración justa respecto a lo que trabajamos y tengamos también disposición pues libre, ¿no? Para en la medida en que se pueda desarrollarnos en el ámbito que queremos. Y por tercer punto, yo creo que algo muy importante también sería valorar el campo de conocimiento al que entramos en sí mismo. Es decir, no solamente se vuelve una oportunidad de crecimiento personal, no solamente se vuelve una aspiración a un mejor nivel de vida, sino que también se vuelve también ya una búsqueda por un saber concreto. Y un saber concreto que no está desligado de la realidad como se podría pensar, ¿no? Es decir, no es un saber que de pronto aparezca como un saber más allá de la realidad física, más allá de nuestro contexto, más allá de lo que nos pueda decir del mundo y de nosotros. Todo saber tiene una razón práctica y no en el sentido técnico, sino en el sentido de cómo, digamos, nos ayuda a delinear nuestro mundo y nuestra existencia. ¿Qué nos puede enseñar de nosotros como seres humanos? Entonces, yo quería comentar esto, Sunyeki, porque creo que esas tres nociones son las que entran en juego cuando hablamos de la licenciatura en artes. Es decir, la primera, esperamos ciertamente encontrar una autosuperación o una reflexión que nos propicie un crecimiento personal. Y también lo tercero, ¿no? Encontramos un gusto en el conocimiento o en este conocimiento mismo del arte. Pero justo creo que esto entra en contradicción con la parte 2. O si bien no debería entrar en contradicción, ciertamente entra en contradicción en nuestra realidad. Es decir, que muchas veces la licenciatura en arte, hay que decirlo, entra en un problema en el que no se puede, ciertamente, o es muy difícil aspirar a una mejora del nivel de vida en este tipo de área de conocimiento. Por todas las implicaciones que vamos a comentar, que mis compañeros van a comentar y que cada uno puede vivir, se vuelve difícil este segundo punto. Yo quisiera con esto abrir la discusión, compañero Sunyeki, y pasar la palabra a quien quisiera intervenir ahora, pero sí quisiera dejar muy claro eso, pues creo
que este punto es importante, entra un poco la problemática de nuestro podcast aquí. Sí, le cedo la palabra a alguno de mis compañeros. Recuerden que nos pueden dejar cualquier comentario aquí en la cajita de comentarios o en alguna publicación, ya sea de Instagram o en todo caso de Facebook, y en dado caso que lo llegaran a compartir ahí, porque estaremos muy al pendiente de ellos. Así que estamos aquí en la espera de quien quiera ceder la palabra. Pero a ver, yo lo que quería como enfatizar específicamente, retomando el tema de la escuela, creo que, y esto es algo que lo hemos platicado como en colectivo, con algunos compañeros y con algunos docentes específicamente, poniendo como ejemplo, y ya que la mayoría somos como egresados o estudiamos en la Facultad de Artes de la Universidad de Guadalajara, creo que sí es importante como establecer que creo que la escuela como no promueve como una práctica que se acerca como a las problemáticas de la ciudad, y es esa misma carencia como de identidad que hace que también, o sea, la gente que está dentro, pues, o sea, sea más difícil encontrar oportunidades afuera, ¿no? Simplemente porque pongámonos a pensar que cada escuela o cada facultad tiene una función específica en la sociedad. Por ejemplo, la Facultad de Medicina se encarga de, o sea, de sacar o de egresar profesionales en la medicina que pronto se van a incorporar en ese determinado, pues, o sea, área, y va a tener una función en específico. Dentro de la comunidad, dentro del contexto, ¿no? Los abogados van a tener otra, los maestros van a tener otra, y bueno, o sea, con esto quiero decir que cada carrera tiene una función en específico en nuestra sociedad. Pero entonces, cuando llegamos a pensar eso en la Escuela de Artes, bueno, nos encontramos con una primera problemática que es, uno, nadie sabe dónde está la escuela, y dos, o sea, nadie sabe qué onda con esa escuela. Y creo que, o sea, el problema básicamente radica en que la escuela no tiene una función social dentro de esta sociedad. Es decir, que estamos hablando de que básicamente la escuela recibe alumnos que están interesados en las artes, pero como su programa no promueve una función social, tenga que ver también con las connotaciones que implica el arte dentro de los espacios de Guadalajara específicamente, es por eso que, o sea, existe una división y no existe como una realidad ni ninguna función de la escuela dentro de la sociedad. Y mientras la escuela se siga planteando como una institución que solo acepta como alumnos que traen su tripsón, pues, o sea, que traen su tripsón tal cual, pues, de que creen que, o sea, que son a lo mejor los elegidos. Bueno, entonces, desde ahí, pues no tenemos como una seriedad, ¿no? Frente a la sociedad. ¿Cómo vamos a llegar a querer tener una función dentro de nuestro contexto si solo hacemos cosas para nosotros, ¿no? Entonces, creo que ahí es algo que es bien importante entender desde el principio. Igual y después me gustaría volver a tomar la palabra cuando hablemos más específicamente de la cuestión de los empleos, específicamente. Pero ahorita, por el momento, yo creo que es importante como enfatizar el hecho como de que si queremos que la escuela de alguna manera como de que pueda egresar a personas que tengan una funcionabilidad en el sistema y eso traiga también los recursos necesarios para que nosotros podamos, o sea, como vivir de eso, creo que sí es importante primero pensar no en una escuela de artes, sino en una escuela de artes para la comunidad. Y bueno, cedo la palabra a mi siguiente compañero. No sé si están ahorita, no estaban, a ver si aparecen ahorita. Bueno, yo quisiera más que nada hablar sobre el hecho de que en la escuela nos eduquen, entre comillas, como técnicos, ¿no? Porque igual no somos, o sea, tú mencionabas, Horacio, que no tenemos como una, ¿cómo se puede decir? Algo que la sociedad avale que nosotros al salir de la universidad pues vamos a poder apoyar en algo, ¿no? Y tener un trabajo estable. Y yo creo que es por eso, porque desde el principio entramos tal cual como técnicos en arte, aunque no aparezca así en nuestro título, ¿no? Entonces yo nada más quería comentar eso por el momento. No sé qué opinen los demás.
Ok, yo veo aquí varias problemáticas que ya se lanzaron, ¿no? Por parte de Horacio, por parte de Lola, hay varios puntos importantes a tocar. Número uno, el problema de la función del arte en la sociedad, no por parte de la escuela, sino por parte de la sociedad misma. Es decir, para la sociedad no tiene una importancia el arte. Sí, para la sociedad en general es más un espectáculo, igual que ver Netflix en su casa o igual que ir al cine, e incluso lo prefiere por debajo de estos, ¿no? Es decir, puede pagar 200, 300 pesos por un servicio de streaming, pero no puede pagar 70 pesos para entrar a un museo porque le parece demasiado. Entonces, desde ahí empezamos ya con una problemática bastante grande. Luego, hay un punto que se ha tocado ya en distintos podcasts, cuando hablamos de la educación, cuando hablamos de algún otro tema, se ha tocado esto sobre la escuela, y me parece que hay un problema muy grande en la educación artística, no solo en nuestra escuela. Es decir, no es un problema de nuestra escuela, es un problema de la educación artística. Y que en principio, bueno, por aquí hemos tocado ya al buen Capnister en un par de ocasiones, y pues Capnister habla de la estafa de la educación artística. Es decir, él dice que no debería de existir la educación artística como tal. ¿Por qué? Porque no tenemos una función real quienes estudiamos esto. Tenemos una función ficticia o tenemos una función que depende de otros factores, ¿no? Es decir, depende de factores económicos, depende de factores de poder, depende de factores políticos incluso, ¿no? Y luego vemos que es muy difícil, pues, ¿no? En sus mismas estadísticas, que las mencioné yo en algún momento aquí, bueno, de 500 alumnos, 5 son los que tienen la posibilidad de dedicarse profesionalmente al arte en el mercado del arte. Es decir, hay 450 que no tienen esa posibilidad. Y él hablaba en una escuela de Nueva York. O sea, no hablaba de la Escuela de Artes de Guadalajara, sino hablaba de una escuela de primer mundo. Entonces, imagínense, pues, ¿no? Ya en una escuela con deficiencias y con carencias de tercer mundo, ¿cómo nos vamos a confrontar a eso, pues, no? Segunda, la misma sociedad, es decir, aquí afuera, en nuestra ciudad específicamente, pues no existe un mercado del arte. O sea, no existe, como tal, no existe. Y es decir, el sistema del mercado del arte tiene que incluir varias cosas: crítica del arte, teoría del arte, profesionales del museo, museos y galerías, publicaciones especializadas en hablar de arte, y no lo hay. Es decir, no hay nada de eso, o lo hay muy precariamente. Es decir, claro, tampoco podemos como negar el esfuerzo que mucha gente está haciendo ahí afuera porque las cosas mejoren, pero es un esfuerzo mínimo frente a toda la avalancha de problemáticas que tenemos que confrontar. Entonces, ese es otro gran problema, pues, ¿no? Es decir, no existe un mercado. ¿Para qué compra la gente? ¿Para qué compra arte? No hay una educación. O sea, no hay una educación para el público en general para poder apreciar en principio el arte, para poder reconocer su valor y para después generar campos económicos para el arte. No solo un mercado, es decir, no solo compra-venta de obra, sino también como que pudiéramos participar en otras actividades, porque a fin de cuentas, bueno, somos personas más allá de una formación técnica, que no la niego, es decir, no niego esto que señalaba Lola, de que desgraciadamente sí se limita demasiado a la educación técnica, pero más allá de eso tenemos una educación humanista,
tenemos una educación antropológica, es decir, estamos inmersos dentro de todas las preocupaciones sobre cómo funciona el ser humano y para qué funciona el ser humano. Y ahí es donde nos podríamos mover, pero justo nuevamente, bueno, la sociedad no lo permite, lo frena demasiado porque no existe una conciencia de nuestra labor que podríamos desarrollar. Y al final tenemos que estar picando piedra, es decir, tenemos que estar gritando y levantando la mano para decir, voltéame a ver que yo puedo hacer todas estas cosas, o mira, yo te puedo ayudar de esta manera, pero tampoco creo que socialmente no tenemos una retribución, y no hablo económica, sino ni siquiera de agradecimiento, es decir, ni siquiera como de valorar realmente lo que significa el arte, ¿no? O sea, creo que hay una gran problemática. Ahora, ya para terminar con esta participación yo, esta problemática de la técnica. Aquí tenemos, somos 3, 6, 9, 11, 12 personas, ¿no? Las que participamos en este colectivo. Y de nosotros 12, probablemente los 12 estamos de acuerdo en que el arte no debe limitarse a las funciones técnicas, sino que tiene que ir mucho más allá, a funciones reflexivas, funciones humanistas, funciones intelectuales. Sin embargo, realmente una parte, pero enorme, de personas que estudian esto, o sea, que van a la escuela, lo que quieren es un aprendizaje técnico. O sea, les vale corneta, perdón por la palabra, pero les vale corneta todo lo demás. O sea, lo que ellos quieren es aprender a pintar, a reproducir una imagen, a reproducir una imagen, a aprender a copiar la realidad. Y desde ahí ya empezamos mal, porque eso es una gran mayoría. Y esa gran mayoría, desgraciadamente, nos termina representando ahí afuera. Y esa gran mayoría es la que hace que la gente no valore lo que hacemos, porque para la gente da lo mismo comprar un cuadro en una galería de alguno de nosotros, como ir a Tonalá a comprarse 5 por el mismo precio, porque ellos solo lo quieren para adornar su casa. Para eso sirve el arte para ellos, o sea, no tiene otra función. Y creo que ahí, en gran medida, somos culpables los que nos dedicamos a esto. Ya independientemente de la escuela, es decir, pues si las escuelas tienen grilletes y no pueden avanzar porque pertenecen a una institución y responden a los intereses de esa institución, nosotros debemos de luchar porque eso cambie, o sea, porque esa percepción que existe de la labor artística en el mundo se transforme, ¿no? Bueno, cedo la palabra, igual y al ratito regreso otra vez. Muy bien. Pues me parece muy interesante el tema que planteaba Pablo, porque a mí me toca hablar desde una trinchera como mediador o curador, ¿no? Y esto que hablaba sobre el coleccionismo y el mercado del arte en Guadalajara, pues no existe un mercado como tal porque ya ni siquiera tenemos un sistema de ferias, ¿no? Aunque aquí se inició la Expo Arte en el 92 al 98, pues ahora es algo que no existe y que con esta onda de Premaco, pues sí lo que se busca es un poco activar los espacios, pero sigue sin haber, o sea, la idea principal del Premaco es más bien un conjunto de exhibiciones, ¿no? Pero hay un punto interesante, porque sí existen como mercados secundarios que se vuelven como las subastas o las pequeñas galerías, o estos proyectos que luego han destacado en la ciudad, que alguien les presta un estudio, hacen una producción, ¿no? Y luego hacen como una fiesta para poder vender la obra. Entonces, estamos en un grave problema porque el sistema arte tampoco está funcionando de la manera adecuada.
ya que justo la idea de que pudieran ahora en un futuro los nuevos coleccionistas poder tener colecciones como lo que ha sido la colección López Rocha, la colección Charpenel, la Carlos Ashida y la Claudio Jiménez, donde todo está articulado, donde esas colecciones se preservan, se estudia, se hace un archivo al respecto. Estos nuevos proyectos no lo ven así, o sea, para ellos justamente solo es una cuestión de venta, ¿no? Y si esa obra, justamente ni siquiera hacen un registro de quién tiene la obra y cómo va pasando de mano en mano, y luego esas obras terminan perdidas, van a terminar en bazares, o van a terminar en la basura, o van a terminar en no sabemos dónde, ¿no? Y entonces justamente eso cómo nos va a ayudar como al desarrollo del artista, ¿no? Si justamente la idea es que el circuito arte a ustedes les sea de soporte. O sea, que primero que existan columnas, que vuelva a la crítica a retomar su posición, ¿no? Que, bueno, para mí me parece admirable como el trabajo que ahorita está haciendo Raúl Rueda y Mónica Ramírez, que ellos tienen su blog, que ellos son historiadores del arte también de la Universidad de Guadalajara, o sea, también ese soporte. Ya no están solos, o sea, ustedes como artistas de la universidad ahora tienen un soporte donde hay historiadores que pueden estar hablando de los que ustedes hacen, ¿no? Y que en la escuela de la licenciatura de la Secretaría de Cultura, pues se supone que van a existir los mediadores que también van a apoyar ese soporte, ¿no? Los críticos, los curadores, los gestores, los mismos educadores del arte. Entonces, pienso que también es un trabajo colectivo, o sea, no solo perdernos en esta cosa de nosotros los artistas, cómo podemos hacer para, sino nosotros junto con aquellos y con aquellas y como todo este colectivo, cómo vamos a funcionar, ¿no? Para que en un futuro entonces el circuito arte funcione de una mejor manera y justamente el sistema no esté precarizado, ¿no? Ahorita hay este gran escándalo en la Ciudad de México, no sé si lo han visto, que hay un grupo que se llama Chapultepec, es un escándalo, y que de lo que hablan es que la mayoría del presupuesto de cultura se está yendo al proyecto de Chapultepec y que la mayoría de las personas que trabajan en cultura en la Ciudad de México pues trabajan precarizadas, ¿no? Entonces, aquí no está pasando esto, pero lo que sí es que el trabajo precarizado del arte tiene que terminar. Y esperemos que en un futuro se pueda lograr con el trabajo de todos. Entonces, bueno, hasta aquí mi participación. A ver si vuelvo un poco más adelante. Muchas gracias. Bueno, hablamos en estos términos, en esta charla, de cómo está desde el sistema de educación, cómo está ahora el sistema del circuito del arte, gracias a la experiencia de Pablo Achicobian y también de Yuri, y ya en una vasta experiencia que tienen. Nosotros, que la mayoría del colectivo nos acontece es cómo es vivir actualmente como egresados o como estudiantes de la Escuela de Artes. Quisiera abrir este parteaguas, ¿no? Entre estudiante, egresado y lo que estás haciendo aparte para subsistir con estas cosas que hacemos en la escuela, estos tripsones, diría el Horacio. Entonces, a lo que quisiera abrir para poner sobre la mesa es qué estamos haciendo actualmente para hacer nuestro propio FONCA, como quien dice, ¿no? ¿Qué estamos haciendo pues para ahora sí autopatrocinarnos para poder llevar a cabo esos proyectos tan personales que tenemos? Y sobre todo, pues, ¿qué tan desapegados estamos en estos trabajos con lo que estamos estudiando, con lo que estudiamos? Y bueno, pues enseguida participaré de nuevo, así que lo pongo sobre la mesa. ¿Hay alguna reacción para seguir con esto? Yo, por ejemplo, con respecto a eso, digo, ahorita que escuchaba estos comentarios sobre la escuela, a mí me tocó una escuela hace 20 años donde había más precariedad, ¿no? Que ahora. Y, por ejemplo, yo honestamente, digo, sí tuve buenos maestros a los cuales todavía admiro y respeto mucho, pero, por ejemplo, mi aprendizaje en la pintura, en las técnicas de pintura o en la escultura,
que luego nunca las he desarrollado como tal en mi trabajo artístico, en mi trabajo profesional, pero yo lo aprendí en la calle, es decir, lo aprendí trabajando. Yo trabajaba en un taller de restauración y ahí aprendí las técnicas. Y la verdad es que luego yo trataba de, pues ya saben, yo era el casi egresado de la escuela y yo trataba de hacerme valer en el taller, como yo soy más fregón que ustedes porque yo estudié en la licenciatura. Y la verdad es que me daba de topes y de topes porque lo que yo sabía, o sea, lo que yo había aprendido en la escuela, no servía para nada. Y estamos hablando de la técnica, ya no estamos hablando de otras cosas, pues, ¿no? Sino estamos hablando de técnicas que no funcionaban, que eran obsoletas, que para la realidad, es decir, para el trabajo diario, para ganarse el dinero, no funcionaban, pues, ¿no? Es decir, no servían para nada. Entonces, eso es otra cosa que habría que cuestionar, pues, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la escuela como un lugar de técnica o como un lugar, pues, ojalá que de verdad se aprendiera al 100% las técnicas. O sea, ojalá que de verdad se aprendieran de la manera más precisa todas las técnicas que existen, porque por lo menos nos podríamos defender como artesanos ahí afuera. O sea, por lo menos si no la armas en otra cosa, podrías defenderte trabajando, haciendo una labor como productor para otros artistas o como artesano o con tu propio trabajo defendiéndolo desde una trinchera técnica. Pero luego eso no sucede, pues, ¿no? Desgraciadamente no sucede y es preocupante, pues, ¿no? Y bueno, yo agradezco en todo caso que tuve ese trabajo y que pude en todo caso como subsistir y aprender cosas fuera de la escuela en ese lugar. Bueno, ahorita de lo mencionado con Sunyeki y el maestro Pablo, me recordó pues mi situación actual, que en este caso del colectivo fui la primera que egresó de la escuela en fotografía y pues en sí cuestioné un poco de los años que le invertía a la escuela con el mundo real, ¿no? Y en el ámbito de que en sí, no tanto como la problemática de exhibir o de vender, más bien es de que las maneras en cómo se llegaba ese impacto, porque sí, para mí en su momento fue un impacto de decir, ya no soy estudiante, y el poder que tienen las redes sociales, o sea, el hecho de promocionarte por las redes sociales, es algo fuertísimo, o cómo te llegan a invitar, porque X o Y persona ve tu trabajo por redes sociales y te invita a colaborar a ciertas, ya sea bazares o cuestión de galería, ¿no? Que ahí puede ser como cuestión de suerte. Pero también recordé que, por ejemplo, se daba mucho de que la exhibición era de fotografía, meramente fotografía, pero me topaba con personas que no tenían como en sí la técnica, como se le puede decir, pero su trabajo era muy bueno. Y era como de que empecé a cuestionar de que, ok, si esa persona tiene esa calidad de imagen, yo que le invertí 4 años, casi 4 o 5 años, estoy llegando más o menos a lo mismo, ¿no? Y es como evaluarte y hacer esa introspección de cómo, a qué quieres llegar, si estás imitando trabajo o tienes como un sello personal o algo así, porque también la cuestión de las redes sociales es de que ahorita lo que yo estoy checando es de que es demasiado repetitivo y en esa situación siento que hay una precariedad tanto de creación y pues ahí sí
no sé cómo englobarlo a mi creación artística. Creo que escuchando todo lo que se dice y completamente, o sea, tiene mucho que ver ciertas cosas de la escuela que ya había mencionado Horacio, en el cual no hay un lugar a dónde vamos, ¿no? No tienen una postura tanto social ni artística la escuela, valga la redundancia. Y eso es lo que nos lleva, o sea, como no tiene una postura tanto social, o a veces también podemos decirlo económica, en el cual podemos decirlo, a lo mejor podría ir enfocado al arte, más al mercado del arte, o al mercado en general de lo que se hace, ya sea en fotografía, publicitario, cosas así, pero no va de ese lado nuestra escuela y tampoco va del lado, se podría decir, teórico, en el cual pues tampoco no sabemos qué onda, ¿no? Y, y eso me pone a cuestionar, o sea, lo que decía Andrea sobre las redes sociales, claro que es hoy en día creo que bastante importante, y, pero, pero donde también lo que decía Andrea de que vemos a chavos que exponen o cosas así que tienen la técnica, y es como uno se pregunta, ¿se debe de institucionalizar la escuela de artes como tal, en el cual, ok, él tendrá la técnica, pero yo tengo el conocimiento no solamente técnico, sino teórico, que es lo más importante, y no me refiero como teórico en cuanto a, a de cómo se hace cierta X o Y técnica, sino como a lo mejor a filosofía. Al final de cuentas, las artes son humanas, ¿no? Se puede tomar en cuenta que también entren las humanidades completamente. Y es muy complejo el hecho de cuando sales y decir, ya no soy estudiante, pero cómo, o al momento de ser haber estudiado artes, y cuando sales de la escuela, decir, qué chingado sigue. Y más cuando no hay no creaste en la escuela ninguna postura, ni siquiera social ni económica dentro de las artes. Y eso vuelve como una explosión bastante dentro de la cabeza de un egresado que no sabemos cómo abordarlo y tenemos que llevar a trabajos que no van de acuerdo a lo que estudiamos. Obvio, yo hoy en día pues no estoy trabajando en una posición privilegiada en la que me mantiene mi mamá y mi hermana, pero es complejo, o sea, buscar un trabajo, o al menos por internet, y decir, quiero trabajar en algo de fotografía o al menos algo que se asemeje a eso. Y, y dices, madres, o sea, ves que te piden ciertos conocimientos que a lo mejor no son tan complejos, pero, pero nunca los aprendiste en la escuela y es como dices, vaya, o sea, estudié fotografía o estudié pintura y existen las cosas de Google Ads y pendeja y cosas así, cuando nunca las aprendiste. Y fotografía publicitaria o cosas así, o ¿por qué no te enseñan eso, madre? Sí, está dentro de eso, pero creo que ahí entramos por un lado bastante interesante. Recuerden que están escuchando Conversatorios League. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @colectivo_league. Bueno, yo nada más como que retoné o no sé cómo, sí, vino a mi memoria un comentario que hizo una maestra igual de la universidad, mi tocaya, jeje. Una vez que yo estaba en las oficinas y ella mencionaba el por qué, el cómo le afectaba o el cómo
estas no son sus palabras, pero era como no entiendo por qué los estudiantes duran tanto en la universidad, ¿no? O sea, ¿por qué tantos años? Si se supone que la tienes que acabar en 4 y ya el 4 y medio, pues haces tu servicio, ¿no? Entonces, como que siempre me quedé choqueando con eso porque, bueno, yo siempre toda la universidad pues la he trabajado, igual también, a ver, he trabajado en otras cosas que no tienen nada que ver con el arte, fui mesera como un año, estoy también en otras cosas, ¿no? Nada que ver con el arte. Y esto pues obviamente me funcionaba a mí para seguir con mis proyectos y para poder seguir pagando la escuela y para poder seguir pagando los camiones para llegar a la escuela, ¿no? Entonces, pues al principio yo de este comentario, pues no, yo dije, no me tiene que afectar, ¿no? Porque igual yo sabía que yo la estaba sufriendo entre comillas, porque, pues a ver, a mí me gustaba y yo no me pesaba tener que estar trabajando en otro lado para poder estar haciendo lo que yo realmente quería, ¿no? Que era aprender cosas en la escuela y como que hacer mis proyectos y así, ¿no? Justo abonando un poco como al comentario de Lola, con todo lo que pues que nos ha tocado vivir porque pues somos estudiantes de ahí, pareciera que te dejan pues sin armas, ¿no? O sea, ni te defiendes al 100 en lo técnico, que pareciera como que ese es el plan de estudios de la escuela, pero tampoco te preparan para, pues, para salir de la escuela y realmente como involucrarte en todos estos mercados o mercados secundarios que pueda haber en el arte, ¿no? Entonces, creo que por una parte, pues también la escuela te debe mucho en el sentido del equipo que tiene y lo recuerdo porque justamente en el set de fotografía, pues no utilizas los flashes, ¿no? Utilizas a veces focos ahí X, que cuando sales y piensas trabajar en eso, pues no vas a utilizar el mismo equipo, ¿no? Entonces, sí, pareciera que la escuela te deja sin armas y que, como comenta Lola, te tienes que mover para pagarte la escuela, ¿no? O sea, porque a mí también me ha tocado como trabajar en otras cosas que no son relacionadas a mi carrera, pero también personalmente siento que eso también te nutre un poco en tu postura, ¿no? En cómo ves como todo lo demás. O sea, voy a contar algo como bien chistoso, pero a mí me tocó trabajar en un hotel de paso y de ahí quise sacar un trabajo porque pues estaba bien bizarro como que todas las situaciones que pasaban, ¿no? Entonces, por un lado, claro que sí es complicado como trabajar y estudiar al mismo tiempo y aparte trabajar en algo de lo que no estás estudiando, pero creo que también te abre otras posibilidades de creación, ¿no? O sea, de tener una postura crítica como a tu contexto y cómo estás viviendo tu contexto. Entonces, también, pues nada, como decir que pues no hay que dejarlo todo a la escuela porque pues también la escuela tiene como una postura que ya lo hemos dialogado aquí entre nosotros, que pues su logo es de piensa y trabaja, ¿no? Entonces, pues justo no dejar como toda la escuela, sino como también nosotros crear nuestra propia postura, que me parece que al menos en la escuela sí nos falta, ¿no? Como tener ese fondo en el discurso más allá de lo técnico. Y bueno, por otro lado también pues me ha tocado como compañeros que al inicio tú ves que técnicamente son bastante buenos y ellos lo saben y comienzan a trabajar en el medio, no sé, en fotografía, y llega un punto en el que ya no continúan con la escuela porque se dan cuenta de que la escuela pues no les da eso que ellos buscaban porque ya traían la técnica, ¿no? Pero pues nada, como que ahí va mi comentario y se los dejo a los demás. Y un poquito de que, o sea, ahorita lo vemos
como súper normal y tranquilamente lo decimos de, ok, estoy estudiando y estuve trabajando toda la universidad y aunque me he pasado ahí 5 años, 6 años, no sé, de mi vida, pues todo bien, ¿no? Aquí sigo, pero también está el otro punto donde realmente te pierdes, ¿no? O al menos a mí me pasó así, ¿no? Yo dejé un semestre de la universidad así me voy porque yo no estaba bien, o sea, yo realmente me sentía muy presionada y también pasa eso, ¿no? O sea, también por eso puedes dejar las cosas, pues porque todo, la presión social y económica, pues influye muchísimo en que tú sigas tus proyectos o no, sigas el pie o no. O sea que, a ver, aquí sigo, por ejemplo, todo se puede mientras que tú lo quieras, pero cuesta muchísimo, pero el chiste es no perder el rumbo, ¿no? Solamente por ahí quería completar como que mi comentario anterior con lo que también decía Andrea, y creo que Andrea Robles desea comentar algo, entonces por aquí lo dejo. Sí, ya lo he mencionado con lo que dijo Lola y Andrea Linares, sí da como un shock porque precisamente la mitad de mi carrera la pasé trabajando igual de mesera, pero me pasa algo muy curioso porque en los lugares que yo trabajé, estuve aportando para reactivar esos como centros de exhibición, pero está dentro como de un restaurante y que el restaurante quiere como su sección de galería y ahí pues ya me pidieron como asesoría para gestionar, para dar como detallitos o puntos de vista o a quién buscar y a quién recomendar. Y pues también es eso, porque precisamente el hecho de que la mitad de mi carrera la pasé tanto estudiando como trabajando, sí hay como un quiebre, porque en el primer impacto, o sea, yo dije, bueno, voy a agendar tantas materias y al final no pude, o sea, tuve que volverlas a repetir porque no podía por la cuestión de la presión. Y es eso, es como readaptarte y saber a qué te estás enfrentando o por qué lo estás haciendo. Porque en mi caso era como más, pues se le podría decir como un berrinche mío porque a mí no me dejaban trabajar y era como de que, como que no, o sea, yo sí quiero trabajar y quiero pagar mi escuela o los materiales más caros, yo los quiero aportar, ¿no? Y eso hice, o sea, en mi situación personal así fue. Y yo antes me costaba muchísimo trabajo tener como... pues poder hablar con las personas y al momento de estarme seriando como que me solté más y pues eso me ayudó. También fue para mí una terapia el comenzar a trabajar y estar como pues exhibida con la gente, vaya, y saber tomar decisiones. Creo que ahí es cuestión de forjar tanto el carácter como de la escuela, como el carácter del empleo, ya sea que no sea dentro del sistema del arte. Bueno, desde mi experiencia, no sé si decirla como, o más bien no ha sido desde el todo desafortunada, porque pues tuve la chance de encontrar como un trabajo pues que me permitiera seguir como con mis estudios, ¿no? Y pues la neta pues me ha ayudado machín para seguir con esto y tanto como para producir obra como para comprar mis materiales, ¿no? Y siempre está como, siento que estoy como siempre en esta situación en la que me las tengo como que estar como arreglando, buscando estrategias para producir, y eso me ha ayudado
siento que siempre con este tipo de cosas, en todos los casos, pues cuando existe toda esta precariedad y todas estas como, pues pueden ser a lo mejor carencias o dificultades como para que no tienes como lo necesario, pues el capital, el dinero para comprar ciertos materiales, ¿no? Pues te las arreglas pues como tú puedes. Y bueno, que a veces esto puede ser, creo que a veces es bueno porque con lo que tienes y con lo que puedes haces cosas que a lo mejor jamás podrías llegar a pensar o hacer pues cuando tienes todas las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú tienes necesitas como unos colores o algo así, o pinturas, a lo mejor pues si tienes como la feria, pues ya vas y te compras como tus cosas, ¿no? Dices, bueno, aquí tengo ya mi feria para mis Prismacolor o para mis acrílicos, mis óleos los chidos. Tengo todas mis gamas de colores, entonces pues ya nomás me preocupo por cómo acomodar y cómo estructurar y no hago como una reflexión más allá de o una exploración en los materiales, ¿no? Se me hace chido porque pues a lo mejor ya cuando no los tienes pues dices, ay cabrón, a lo mejor con qué puedo experimentar, ¿no? O con qué puedo cumplir a lo mejor como con mi trabajo, ¿no? A lo mejor me pidieron hacer como unas aguadas o no sé, y a lo mejor si tengo ahí como una nugget, una tinta para zapatos y luego le agrego agua, entonces puedes checar como el material y a lo mejor salen por ahí como otras cosas más interesantes, no sé. Pienso que no es como malo del todo cuando no tienes como la chance pues de comprar como las cosas o algunos materiales. Entonces tu mente comienza como a trabajar pues y en buscar soluciones y a lo mejor son soluciones pues muy buenas, ¿no? Que a lo mejor te llevan a resultados pues más chidos, más interesantes o sí a otras reflexiones incluso, ¿no? De materiales, de técnicas, de otros efectos. No sé, a mí se me hace como interesante como todo lo que pasa en todo este proceso como de precariedad y resiliencia. Creo que mucho de mi trabajo tiene que ver con eso, de hacer lo que quieres, con lo que tienes y con lo que puedes. Eso para mí se me hace como muy chido, ¿no? Entonces ya en esta situación de mi trabajo, cuando estás ahí, pues muchas de las veces, no sé si a algunos de mis compañeros, bueno, lo hemos platicado en algunas pláticas pasadas o reuniones en las que a veces nos sentimos como que estando en un trabajo en el que no tiene relación con lo que tú estudiaste o así, en este caso pues las artes o el quehacer artístico y pues estando en un trabajo que no tiene nada que ver con eso, pues muchas veces como que te van apagando como las energías o se te va acabando la energía o te mata como la creatividad, ¿no? Por estar pensando como en otras cosas o en otros problemas que tienes que resolver y no hay mucho tiempo como para pensar pues en tu chamba, ¿no? O no sé, pues. Entonces, pues yo, como a veces cuando tengo como tiempos muertos en el jale, trato como de pensar en qué puedo hacer con lo que tengo en ese momento, algo, o cómo estar reflexionando acerca de cosas que suceden dentro del mismo espacio o fuera de ¿no? Pero siempre tratar como de ocupar ese tiempo muerto en algo que me pueda servir como para mi quehacer artístico, pues. Por ejemplo, muchas veces estando ahí yo he comenzado como
como de un año para acá he estado pensando como los materiales pues que tengo yo ahí en la mano y he estado experimentando con estos como conos de huevo y que pues me detonan muchas reflexiones, ¿no? Muchas cosas como interesantes, tanto como de procesos industriales, de como a lo mejor la situación de las avícolas o cómo están, pues todo lo que se produce, el consumo, la canasta básica, incluso la misma estética o como la misma forma o texturas que te puede llegar a dar como el usar ese tipo de materiales, su tridimensionalidad, su diseño. O sea, son muchas cosas que están muy chidas respecto a ese material que pues a mí me interesan. Entonces pues creo que siempre es bueno como estar pensando, o sea, siempre pienso que siempre vamos como a arrastrar todo este pedo, pues, o sea, estemos en el lugar que estemos, en la situación que estemos, podemos siempre como sacarle provecho y poder reflexionar sobre las cosas que a nosotros nos interesan. Y pues la mente es muy chida y siempre vas a ver como qué utilizar en el momento que lo necesites, pues. Eso, pues en mi caso yo utilizo como trato, pues, de mi trabajo, pues, que es como más forzado o más o necesario, pues, para sobrevivir acá como en este sistema, pues, tratar de extraerle algo y llevarlo a mi práctica artística, pues, que siento que, pues, es importante para mí y, pues, que me sirve y que me detona muchas cosas, pues. Y, pues, está chido, pues, o sea, al final de cuentas, en todos lados, creo que no nomás como en el caso de las artes, sino como en muchas otras profesiones, muchas veces se tiene que ir como aparte, pues, no sé, muchas veces la bandita que estudia como sus carreras, ¿no? Por cuestiones, no sé, las que sean, por cualquier cuestión, puede no dedicarse a lo que estudió y pues también está bien, o sea, no sé, pues no, siento que aquí nada está dado y no siento que te tengas como que anclar o ser preso como de tus decisiones y siempre puedes decidir como cambiar o hacer otra cosa, no sé, pues son como mis pensamientos, pues, pero cada quien en su situación pues es diferente, así que pues ánimo banda, si están como en esa pinche situación, pues sáquenle jugo y hagan lo que puedan con lo que tengan. Y pues ya, eso es como lo que yo quería como compartir o mi reflexión acerca de, pues, de todo este rollo de trabajos alternos a tu práctica profesional. Ok, bueno, conforme a lo que han ido platicando, desde que la participación de Pablo y luego de Andrea Robles, Andrea Linares, Lola, ¿no? Me fueron surgiendo 3 puntos que quisiera aportar. Uno es que podemos hacer para mejorar, ¿no? Alguna vez estuvimos en un seminario justamente sobre educación y muchas veces se hablaba como de estas problemáticas. Y entonces, obviamente hablaba un egresado de la escuela, que ahora también se dedica a la educación de las artes, y un egresado también de la escuela justo de fotografía, que es maestro en la universidad, ¿no? Y entonces él decía, pero esto ya pasaron muchos años, ¿no? O sea, estamos hablando que él, la persona que ponía el ejemplo, había egresado en el 2000, y decía,
¿por qué tenemos que seguir con los mismos tratados? ¿No crees que es mejor como, ok, nos tocó esta posición y entonces ver cómo podemos mejorar? ¿Tú por qué crees que soy maestro de la universidad? Yo también tuve esas problemáticas y mi punto fue, bueno, a mí no me tocaron las mejores oportunidades, entonces voy a regresar y voy a ser maestro de esa universidad y voy a plantear algo nuevo, ¿no? Voy a plantear donde la escuela no solamente sea práctica, sino también teoría, y entonces voy a buscar que los jóvenes tengan estas otras bases. Entonces, ahorita que los escuchaba, me recordó mucho esa anécdota de que ahora nosotros, ¿qué podemos hacer para mejorar esas condiciones? Que a lo mejor a nosotros ya no nos tocaron, ¿no? Pero que podíamos regresar en algún momento y tratar de mejorar todo eso para las nuevas generaciones, que no pasen por este tipo de problemáticas, como ya lo hablaba Andrea, sobre los talleres, sobre los materiales, ¿no? Sobre todas estas cosas que pasan en la universidad. Un punto que también me parece interesante es lo que hablaba nuestro compañero Saúl. Es muy padre la relación y como el ensayo que él hace sobre su práctica profesional, ¿no? Ahora como egresado de artes, y su trabajo. Entonces él dice que al final su trabajo le da el dinero para poder comprar el material necesario para producir, y que aparte cuando tiene tiempo muerto en el trabajo, pues decide ver qué se puede experimentar con los materiales, ¿no? Entonces que él entiende que un poco en él la precariedad le ha ayudado como en esta onda creativa, ¿no? Como decir, ok, pues estos son los materiales con los que trabajo, ¿cómo puedo experimentar en mi campo artístico? Entonces me parece súper bonito lo que menciona Saúl. Me parece muy interesante este planteamiento de qué hacer con lo que tengo y cómo puedo ir hacia adelante, ¿no? Y el último punto que me gustaría tratar es cuál es el campo laboral. La verdad, yo he sido una persona muy afortunada. Me desarrollo en el campo artístico, soy docente de la licenciatura en Artes de la Secretaría de Cultura y tengo otro trabajo que es en la colección Ashida Cueto como investigador, ¿no? Entonces, claro que sí hay un campo laboral, solo hay que buscar dónde podemos desarrollarnos, ¿no? Yo sí espero que en un futuro pueda solo tener un trabajo y no tenga que partirme como 1000 pedazos entre el trabajo de la mañana, el de la tarde y aparte mis proyectos personales, ¿no? Pero es un trabajo que me deja gran satisfacción. La educación para mí ha sido algo muy maravilloso, poder encontrarme con los jóvenes, dialogar con ellos, encontrar esa vitalidad, ¿no? Y la colección con el archivo y poder estudiar la vida de Carlos también ha sido algo que me ha abierto grandes panoramas y grandes oportunidades y yo estoy muy feliz de trabajar ahí. Pero sí, lo que yo invito también a mis compañeros, a los escuchas que nos están siguiendo, es que pensemos cuáles pueden ser esos campos laborales, ¿no? Hacia dónde podemos desarrollarnos y cómo podemos desarrollarnos en ellos. Porque claro que sí somos artistas y somos mediadores y va a haber un mundo de posibilidades. O sea, también no hay que cerrarnos a todas estas posibilidades que puede haber, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo con esa reflexión. Gracias. Bueno, mucho la atención unas cosas que aquí ya noté, que dijo Andrea Robles. Y también qué es lo que es la práctica, ¿no? Muchas veces me llama mucho la atención, válgame la redundancia, que hay personas que aspiran a entrar a la carrera de artes, independientemente sea visuales o escénicas, ¿no? Y uno como ya teniendo esta experiencia, ¿no? Ya sea de egresado, actualmente estudiando, les preguntan, ay, ¿qué hacen, no? O sea, pintan, hacen fotos, les dejan hacer fotos, les dejan hacer pinturas, esculturas, ¿no? Entonces, lo que yo he percibido es que muchos como que aspiran a eso, ¿no? Y retomando un poco el comentario que dijo el maestro Pablo Achecobian, es que sí, o sea, prácticamente lo ven desde un punto ajeno, ¿no? Como aspirar, así como un espectáculo, ¿no? La gente lo va a apreciar, lo va a ver, hasta cierto punto lo va a querer comprar. Pero algo que sí también mencionaron por ahí es que
la precariedad que tiene la escuela y lo que nos hace enfrentar, ¿no? Por ejemplo, ahorita se dio el ejemplo de un foco, la importancia de un foco en la, digamos ahora sí, en la práctica, ¿no? Con el mundo real es muy, muy abismal. Entonces, ahora pues estamos jugando como en un papel entre el técnico contra el reflexivo, ¿no? Que muchos se quedan como en lo reflexivo, o sea, de decir, ¿saben qué? Les presento esta fotografía y saben que porque está excelentemente técnica, está bien bonita, debe ser considerado como arte. Y las personas ajenas a que están estudiando arte lo ven como, wow, o sea, eso hacen en artes, nada más hacen eso. Es la pregunta, ¿no? Nada más hacemos eso, pero cuando están pasando otras cosas. Y sí, que ahora como egresado tenemos que donar un foco y esos focos que donamos, ¿dónde están cuando los necesitamos? ¿Para qué querrán el foco? Pues para prenderlo. Y bueno, otra cosa es que ahí me llamó la atención de unas cosas que dijo Yuri, es como de esta educación en las artes, ¿no? Y siento que uno de nuestro papel, así ya como egresados a los que ya estamos, es como prever, ¿no? A las nuevas generaciones, no que entren a artes, claro, sino prever cómo es realmente el mundo y el medio artístico. ¿Saben qué? Pues sí, mira, está muy chido si vas a pintar, vas a picar piedra, lo que tú quieras, pero no te quedes ahí, siempre trata de buscar y aspirar a algo más para que no te quedes como en ese círculo técnico y que al final, como también dijo Pablo, o sea, que eso nos represente a fin de cuentas, ¿no? Y pues ahí vemos los memes, ¿no? De que sí, terminamos siendo trabajadores de McDonald's, terminamos siendo vendedores de piso de Love. Y bueno, o sea, es una forma de subsistir el arte, pero ese medio que nos dicen en la escuela, o sea, como que nos venden una especie de fantasía, ¿no? De que sí, pinten bien, hagan fotos bonitas, porque afuera les va a llevar dinero, cuando la verdad no es así. O sea, es un mercado muy, hasta cierto punto, muy competitivo, independientemente de sea, pues, local, internacional o manejado por redes en este caso. Entonces, sí hay que prever que, o sea, sí, güey, está chido que no te quieras quedar con esas estigmas de tu familia de que no te vas a dedicar a ser doctor como tu tío, maestro como tu tío, sino realmente lo que tú quieres aspirar a hacer, ¿no? Como dedicarte a la foto, a las artes en general, válgame. Entonces es como prever, o sea, sí, puedes dedicarte a eso, pero como, o sea, desde ya de entrada te estoy diciendo, vas a necesitar como otro medio para algunos, o sea, como ajeno a las artes para subsistir con eso que quieres hacer, desde mi punto de vista. Porque actualmente, pues, muchas personas no lo saben, o sea, ahorita yo soy vendedor de piso de una tienda de ropa, ya lo dije en dónde, y pues, o sea, no tiene nada que ver, o sea, con lo que hago. Pero como que todo esto me llevó a una serie de reflexiones, o sea, ¿cómo en qué me puede detonar? Lo dijo también Andrea Robles, lo dijo Andrea Linares, que trabajaron en un restaurante, en un hotel, o sea, son cosas que te detonan y empiezas como a tomarle seriedad al asunto de que lo que es ser artista, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que estar tan vinculado la práctica que tú haces con lo que estás ejerciendo laboralmente, ¿no? Pero ahí detonan cosas en las que tú puedes actuar. Quizá no desde el medio, digamos, visual, o sea, representativo de, ay, voy a tomar fotitos de esto, voy a hacer esto, sino algo más reflexivo en la mente de los que aspiran a hacer algo, ¿no? Y siento que la neta salen proyectos ahí chidos y muy honestos desde esos puntos. Pero no sé, eso es algo que se va a ir construyendo con la experiencia, lo que es dedicarse a las artes, porque esto de dedicarse a las artes no es nada más como a la ligera, sino es algo que lleva muchas cosas desde mi punto de vista, desde lo económico, lo personal, lo social, hasta lo político. Y bueno, pues son situaciones que por ahí aún me retuman en la cabeza y pues sigo en esta construcción, ¿no? Y pues sí, eso de prever a las nuevas generaciones, no con el hecho de no te dediques a las artes, es un terreno peligroso. Nah. Ustedes dedíquense a radioescuchas, podcast escuchas, que si alguno está interesado en las artes, pues denle duro desde mi punto de vista, diciendo que más allá de que querer así como encajar en el mundo de artes, netamente como hacer algo, ¿no? Como muchas veces se dice, el arte puede mover cosas, traten de mover esas cosas, no desde un sentido pues individualista, ¿no? De que pues nada más expreso esto, sino como poder conectar, que la verdad me siento muy agradecido de conocerlos a ustedes, Lick,
O sea, cómo conectamos con tantas ideas y con esas ideas podemos conectar a más gente. Y eso es increíble. Y los radioescuchas nunca caigan en ese mito tan falso del artista chingón, individualista que yo puedo. Me van a dar acá el Museo de Nueva York para mí solo, porque la verdad no, o sea, no es en solo, es en conjunto, porque la unión hace la fuerza. Y ese es mi comentario. Y bueno, seguimos con... Sí, coincido. Sí, Gracias. Coincido, el arte puede derrumbar imperios, ¿no? Como decían en Black Sails, en una serie de piratas que me gusta mucho. Entonces, recalco también eso que mencionas al último, Sunyeki, y también tomando el punto de Yuri, tenemos una responsabilidad con los siguientes, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita estoy dando clases en el sistema universitario de adulto mayor, pero pues planeo especializarme para poder dar clases a más jóvenes, ¿no? Ya en el pasado he dado clases he dado cursos infantiles en casas de cultura y pues uno aprende mucho. Afortunadamente pues he podido aprender en esa práctica y sí, efectivamente hay una responsabilidad para cambiar este sistema, ¿no? O tal vez no cambiarlo así tal cual, pero poner un granito de arena, ¿no? Que es lo más importante. Y pues voy a ser breve, aquí cierro ese comentario y les traigo un par de recomendaciones, así como, perdón que corte tan de golpe el tema, que un par de recomendaciones de unas cosas audiovisuales que estuve viendo y me parece importante recomendarlas ya mismo, ¿no? La primera es una película de Charlie Kaufman, la última película de Charlie Kaufman que está en Netflix, se llama Pienso en el final, y me parece una película bastante interesante en el aspecto de la introspección, la memoria, cómo funciona, y pues nada, es una película que de verdad me impactó muy cabrón, y ahí está la recomendación. Y la otra es Las tres muertes de Marisela, Las tres muertes de Marisela Escobedo. Me parece que es importante que se vea este documental ya mismo. También está en Netflix, así que pues quien tenga tiene ahí un acceso a un documental bien importante actualmente. Y pues nada, esta es mi intervención del día de hoy. Gracias. Sí, están muy buenas tus recomendaciones, si no ahí ya las vi todas. Y pues quería como comentar de esto que mencionaba Yuri, de qué podemos hacer para mejorar. Creo que al menos desde nuestra trinchera nosotros estamos haciendo algo, ¿no? O sea, para romper con estos esquemas individualistas que de repente como que te marca la escuela y así. Y creo que ese hacer es colectivo. O sea, se tiene que dar en la colectividad, en la unión entre todos y saber que, pues como ahorita lo mencionaba, ¿no? O sea, la unión hace la fuerza y pues nada, seguir adelante. O sea, si es de repente como que muy complicado trabajar en algo que no estás estudiando y que supongo que todos aspiramos a trabajar en eso que estudiamos y que le estamos invirtiendo mucho tiempo, pero pues al final de cuentas el arte social, ¿no? Y estar permeando en estos trabajos y demás, también como que te abre otras perspectivas y otros cuestionamientos para pues trasladarlo a tu trabajo. Buenas noches, me parece que es pertinente hacer una pequeña intervención. Tengo pensado, todo lo que comentaron los compañeros creo que detona justamente desde ahí, ¿no? Es decir, la relación que hay entre estas tres cosas que mencioné al principio, ¿no? La autorrealización, el crecimiento personal, el crecimiento económico, aspiración a un mejor nivel de vida y el valor en sí mismo del conocimiento, ¿no? Y bueno, yo quisiera articularlo desde ahí porque ahora les comparto un fragmento de un texto muy breve que realiza una de las doctoras estudiosas del arte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es la doctora Blanca Gutiérrez Galindo y ella tiene un texto como parte de una serie de ponencias que se realizan en la universidad para repensar el plan de estudios de la licenciatura en artes visuales.
y lo rescato porque me parece muy pertinente, ¿no? Es decir, es un diagnóstico que está dentro de la misma, digamos, esfera, corresponde a una licenciatura en artes visuales o una licenciatura en artes entendida como plástica o como visual. Y bueno, justamente creo que en esta parte del texto refleja bien de lo que hemos tratado, ¿no? Es muy breve. Fíjense, ella dice, y en el inicio de su ponencia dice, preguntar por el sentido de la enseñanza de las artes plásticas o visuales supone interrogar el papel social del artista y en general el sentido del arte al interior de una comunidad histórica. Y entonces ahí es cuando yo creo que es importante retomar esto que mencionan nuestros compañeros, ¿no? Es decir, el papel social del artista, el sentido general del arte, el sentido del arte, es decir, ¿por qué se realiza arte? Yo creo que esta cuestión es difícil de resolver. Yo creo que es un falso cuestionamiento el pensar que es difícil de responder esto. Todas las demás ciencias y artes del mundo tienen muy claro que su sentido no es el sentido económico. Entonces, cuando nosotros estemos certeros de eso, de que el arte no tiene un sentido económico por sí mismo, sin embargo, deriva económicamente como otras prácticas, es decir, el viejo dilema de el médico es médico porque recibe una remuneración económica o el médico es médico porque propicia y busca la salud. Pues lo mismo, el arte es arte porque busca algo en específico, ¿no? Es una pregunta abierta, pero no porque por sí mismo se busque como especulación económica. Entonces yo creo que hay que replantearnos esta cuestión y siempre tenerla en cuenta, y creo que mis compañeros y con toda la práctica que hemos desarrollado siempre hay esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sentido del arte? ¿Y cuál es la función social del arte, ¿no? Mi compañero Horacio Torruco lo ha dicho, ¿no? Es un arte que se debe comprometer con la sociedad, que debe buscar la mejoría de nuestros entornos. Y aquí otros compañeros lo han expresado de la misma manera o similar, ¿no? Es una pregunta abierta, cada quien la responde, pero ciertamente estamos con la seguridad de que no podemos pensar que la remuneración económica es el sentido último del arte. Nos va a ayudar mucho este desligue porque nos va a resolver esta problemática y nos va a abrir la posibilidad de resolverlo. Entonces, cuando hablan de esto de que la unión hace la fuerza, lo retomo, porque ciertamente cuando nosotros construyamos una comunidad en donde se pueda realmente sentir el arte en términos de conocimiento y en términos de una forma de acercamiento al mundo que nos va a propiciar y que nos va a ayudar como civilización humana o incluso en un contexto dado como nación o como Estado a reconciliarnos o a descubrir algo sobre nosotros, en todos los términos en los que el arte lo puede plantear y en toda la riqueza en la que lo puede abordar, ahí creo es donde vamos a encontrar vamos a reencontrar una verdadera comunidad con nuestra sociedad y con nosotros mismos. Y bueno, eso quisiera que fuera mi intervención por ahora y para finalizar, solamente pues decirles esto, ¿no? Terminar con el hecho de que no debemos de desvincularnos de nuestra sociedad. Debemos de pensarnos dentro de ella y todos, como lo hemos dicho, estamos dentro, inmersos de ella, y ahí es donde vamos a encontrar el sentido verdadero de nuestra práctica y de cualquier práctica, porque lo hacemos por nosotros y por todos. Y bueno, con eso. Muy bien, muy chido lo que señalas, Esquerati. También, bueno, Blanca es una persona excepcional, una buena persona y una persona muy inteligente, ¿no? Un saludo, si nos escucha. Por otra parte, bueno, antes de culminar con mi historia, me parece bien interesante cómo este podcast número 5, nuestros escuchas ya se darán cuenta más adelante, bueno, este podcast cierra un ciclo, como un primer ciclo de, digamos, nuestra primera temporada de podcast, y a partir de aquí hay como una nueva temporada, ¿no? Y me parece bien interesante porque creo que resumimos en gran medida todas las preguntas que nos hemos hecho a lo largo de los 5 podcasts, pues, ¿no? Las preocupaciones que hemos tenido sobre la función del arte, sobre la educación, sobre todos esos temas que hemos tratado. Creo que aquí quedan
bien resumidos, pues, ¿no? Obviamente con muchas más preguntas para nosotros mismos y para los espectadores, ¿no? Para las personas que nos escuchan en YouTube. Entonces, bueno, yo quería contar una historia relacionada con esto de los trabajos. A mí, yo por mi misma situación económica y demás, pues yo tuve que entrar a un trabajo de tiempo completo cuando terminé la universidad. Un trabajo que si bien tenía una relación con el arte, porque como les dije hace rato, pues era como arreglando figuritas religiosas, se escucha bonito restaurar, pero no era propiamente un restaurador, era un arreglador de figuritas. Y entonces, tuve que aceptar el tiempo completo para poder pagar mi titulación, ¿no? Que luego, bueno, son trámites burocráticos bastante engorrosos y caros aparte. Entonces, para poder hacer ese pago, yo entré en ese trabajo y de verdad yo estaba abrumado, pues, ¿no? Es decir, entraba a las 9 de la mañana, salía a las 9 de la noche, con 1 hora y media para comer, en que pues, básicamente tal cual solo podías calentar tu comida y comer, no había tiempo para nada más. Y bueno, como con toda una serie de circunstancias bastante pesadas, y la verdad es que para mí, digo, la educación significó una salvación. Es decir, cuando yo dejé ese trabajo, yo estaba dispuesto a trabajar en lo que fuera, porque justo lo que señalaba Marco hace rato, ¿no? Es decir, sale uno a buscar y es muy difícil con tu perfil encontrar un trabajo fácilmente. Y bueno, gracias al cielo, yo encontré un trabajo como profesor, una cosa que en un principio no me llamaba la atención, he de ser honesto, es decir, no era algo que hubiera pensado el dedicarme a la educación, pero ahí encontré un montón de cosas. Por principio de cuentas, encontré como una vocación, el dedicarme a ser profesor, y que creo que es una vocación que me gusta mucho y que espero seguir creciendo en ella para poder seguir ayudando en lo que pueda a otras personas. Encontré un montón de cosas en el arte, porque la precariedad que tenía, el no tener un taller, el no tener un espacio de trabajo, el ser como pues una persona que pasaba casi todo su tiempo en la calle, me llevó también a experimentar con otros lenguajes que yo no había experimentado, que yo todavía pintaba, pues, ¿no? Es decir, todavía mi producción se limitaba a la pintura, y esto me obligó a mí a experimentar con otras cosas que en verdad me hicieron aprender, es decir, me hicieron encontrarme con otras posibilidades, y creo que también crecí muchísimo como artista a partir de ese momento. Y pues bueno, creo que estoy muy agradecido con la educación, y también digo, esto lo he dicho en algunas de mis clases, se los digo aquí también para nuestros escuchas. Creo honestamente y muy firmemente en que la educación es uno de los motores que la educación artística es uno de los motores que pueden transformar al mundo, que nos pueden generar una conciencia más amplia, que nos pueden ayudar a comprender nuestro entorno de otra manera y a cambiarlo, ¿no? A eliminar toda esa violencia, a eliminar como todas esas cosas negativas que nos rodean. Creo que la educación nos puede ayudar perfectamente a hacerlo. Ok, pues de mi parte sería mi intervención. Culmino con eso. Espero que puedan reflexionar. Y bueno, como ha insistido Sunyeki a lo largo de la grabación,
déjenos sus comentarios, propongan temas, propongan cosas de las que quieren que hablemos. Este tema del que hemos hablado hoy, que se ha tomado mucho en cuenta lo de la escuela y hablar un poco como de la situación de la escuela, es un tema que habían pedido por ahí en algunos comentarios tanto en Instagram como acá en YouTube. Entonces, pues aquí está. Ahora, bueno, que piensen en nuevos temas y nos los hagan saber. Pues de mi parte es todo. Muchas gracias. Y pues vamos con Horacio, que nos va a cerrar esta sesión de LEAK. Bueno, yo voy a tratar de cerrar haciendo una serie de intervenciones como una especie de resumen de las cosas como que se hablaron. Primero que nada, y como retomando también la palabra de Cobian, me gustaría como pensar entonces como la enseñanza específicamente, dejar de pensarla como un fracaso artístico para la persona, y más que nada como mientras sigamos teniendo contextos o más bien enseñanzas que no se apeguen a la realidad, es necesario que existan estas personas porque dejan de ser, o sea, su práctica artística se convierte también como en algo real, en tratar de cambiar las cosas con la interacción real con las personas, ¿no? Entonces se vuelve sumamente necesario, y es por eso también que creo que la enseñanza de parte también del que la hace, tiene que tener esa conciencia de que existe una realidad y tiene que compartir esa enseñanza, ¿no? Y esto inclusive es un tema como universal, ¿no? O sea, como el compartir el conocimiento y cómo ese conocimiento se esparce y después se aplica en determinadas situaciones, ¿no? Entonces creo que también es importante dejar de ver la enseñanza artística como un fracaso y pensarla como una forma de desarrollar una práctica artística también. Yo admiro muchísimo lo que hace Cobian, porque, bueno, yo nunca lo he visto como un profesor, sino de una escuela específicamente, sino como un mentor, ¿no? Y me agrada la idea también de sentirme que estamos al mismo nivel, ¿no? Muchas veces la enseñanza se piensa como esto de superioridad, y por eso también creo que existen fronteras entre los alumnos y entre los profesores. Así que es necesario también tratar, bueno, o sea, como llevar esta enseñanza como algo que está al mismo nivel y que se tiene que compartir, es necesario porque todos buscamos un bien en común, ¿no? Que pues es el arte, ¿no? Yo también tengo muchísima admiración como por profesores dentro de la escuela como Bastardo, como los profesores Bosch, y demás profesores que tienen como la noción de tratar de implantar ideas, como no decirte las cosas literal, sino como de tratar de generar ideas en ti, como para poder, no sé, incentivar otros procesos que no tengan que ver con la técnica tal cual, ¿no? Bueno, ahora también me gustaría como Quirarte también, claro, Quirarte, sí. ¿Quién más? Denis Camacho también podría decir, ¿no? Bueno, en general todos los que realmente se esfuerzan, ¿no? Y que tienen como esta postura, como dije, como Cocobian, ¿no? O sea, como más estar como siempre al nivel, pues, ¿no? Nada, y bueno, siguiendo como la línea, me gustaría también decir que yo conozco como a una persona que fue mi maestra cuando fue mi intercambio en Uruguay. Ella se llama Ana Laura López de la Torre y ella tiene su taller es segregado, es como de una forma como segregado dentro de esa institución en Uruguay, porque tiene como un enfoque social, ¿no? Y es como el estigma, ¿no? Todos como que es realmente como alejarte de los talleres convencionales de arte, ¿no? A mí se me hizo muy interesante por el hecho como de la teoría que manejaba, y muchas de las cosas que ahorita estoy tratando de aplicar en mi práctica las aprendí de ella, ¿no? Y entonces ella, aparte de ser educadora, también es una artista, labora en el medio y ha presentado obras en todo el mundo, ¿no? Entonces, para nada la enseñanza es un obstáculo, pues, o sea, como para poder desarrollar una práctica artística. Al contrario, si la haces a la par, o sea, la enseñanza y a la vez también esa práctica, esos mismos procesos tienen una repercusión real en personas y a su vez generan procesos de intercambio que después se pueden pensar como actos artísticos, como, sí, tal cual, ¿no? Y bueno, me gustaría también como enfatizar que una de las razones por las cuales como comparto el conocimiento, bueno, siento mucha empatía como en el colectivo, es también por las situaciones en las que nos hemos visto, ¿no? Y bueno, yo como muchos compañeros de aquí, o sea,
también he tenido que trabajar en otras cosas para sustentar esta carrera, ¿no? Y claro que es difícil como que a veces enfrentarte a la realidad, ¿no? Como la realidad que solo busca como personas, como que produzcan cosas y que sigan con el sistema, y de alguna forma eso también como de que, pues nada, o sea, no tiene como, parece que no tiene una salida, ¿no? En mi experiencia personal, yo estoy trabajando como en un call center, y bueno, es lidiar con gente todo el tiempo, ¿no? Y en muchas de esas situaciones, quisiera decir mi experiencia personal, al igual que el Saúl, cuando trata de aprovechar el tiempo en tiempos libres, o sea, yo también como que lo hago y me gusta pensar como en imágenes como en las que me he vivido, en experiencias específicamente, y creo que el arte se vuelve como un conducto también de resistencia, ¿no? Como de protección. Adquiere esa emocionalidad que necesita, que tanto se ha perdido con los trabalenguas lingüísticos del arte contemporáneo, del arte conceptual, que creen que el conocimiento es para unos cuantos, y es por eso que también abusan tal vez de los discursos, ¿no? Creo que es importante pensar, y con esto voy a cerrar mi intervención y el podcast, para después darle la palabra a Suñeki para que cierre el programa, que nosotros como estudiantes de arte debemos de dejar de pensar en aspirar a esos espacios artísticos que, bueno, o sea, como que nos dicen que tenemos que aspirar, y que pongamos los pies en la tierra y que pensemos en un arte que está también al nivel de la situación que está pasando, que es consciente de ella y que simplemente está buscando la mejoría de eso, ¿no? No vivimos en un país en el que todo esté solucionado, y por eso existe el arte, ¿no? Porque puede solucionar esas cosas. No las puede resolver físicamente tal vez, pero puede plantear y generar conocimiento. Entonces hay que pensar el arte como algo que pues puede mejorar la calle en donde vivimos, o sea, por donde nos subimos al camión, o sea, la tiendita a la que vamos a comprar. De eso tenemos que hablar. Y bueno, Suñeki, ¿puedes cerrar, por favor? Pues muchas gracias a todos y todas aquellas personas que nos escucharon. Y bueno, esto fue el podcast número 5 de LIC, Laboratorio de Imaginación Colectiva. No se olviden de seguirnos en Instagram, @LIC_colectivo. Ahí nos pueden dejar el mensaje que ustedes quieran. Créanme que nosotros con gusto lo vamos a leer. Y si es alguna propuesta en específico, nosotros la podemos atender, ¿cómo no? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. En su computadora, en su teléfono, donde quiera que nos estén escuchando, en su trabajo. Esto fue Conversatorios LIC. Cuídense y un abrazo muy, muy fuerte y cálido de parte de todo LIC. Hasta la próxima. Güey, qué bonito. Me siento muy emocionada por este podcast. Me ha gustado mucho.